Si sientes un escalofrío con solo escuchar hablar de lugares olvidados por el mundo, deja tu like ahora mismo y escucha con atención, porque lo que viví en aquel poblado de México todavía me despierta a mitad de la noche. Nunca voy a olvidar el olor de ese lugar. Era una mezcla de tierra seca, óxido y algo antiguo, como si el tiempo se hubiera podrido ahí. Mi nombre es Javier Morales, y juro que no entré a ese poblado buscando misterio. Solo quería respuestas. Pero lo que encontré fue un silencio tan pesado que parecía tener sonido. El poblado se llamaba San Isidro del Olvido, en el interior del estado de Hidalgo. No aparecía en mapas recientes y, cuando aparecía, era como una mancha borrosa. Las casas seguían en pie, pero vacías. Puertas crujiendo con el viento, ventanas rotas como ojos sin vida. Ningún perro, ningún pájaro, nada. ¿Dónde debería haber vida? Solo existía la espera. Recuerdo el sonido de mis propios pasos resonando en la calle principal, hecha de adoquines gastados. Cada paso parecía una advertencia para algo que estaba escondido, observando. El sol era fuerte, pero el aire era frío. Un frío extraño, que no venía del clima, sino del lugar. Fui hasta ahí porque mi abuela, doña Mercedes Morales, nació en San Isidro. Antes de morir, me apretó la mano con fuerza y dijo, con la voz temblorosa, «Nunca dejes que ese poblado te llame de vuelta, no suelta a quien lo escucha». Eso me estuvo martillando la cabeza durante años. Y cuando encontré documentos antiguos que hablaban de un abandono repentino, supe que tenía que ir. La plaza central todavía tenía una iglesia, pequeña, con las paredes agrietadas. La campana seguía ahí, pero no había cuerda. Aún así, podría jurar que escuché un tañido bajo y distante, como un lamento. El olor a cera vieja aún flotaba en el aire. Toqué una banca de madera y sentí el polvo pegarse a mi piel, espeso, casi aceitoso. Mientras grababa con el celular, escuché algo que no tenía sentido. Pasos detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada, solo el viento pasando entre las casas. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Fue entonces cuando entendí que San Isidro no estaba simplemente abandonado. Estaba esperando. Si alguna vez has sentido que un lugar guarda secretos que no quieren ser revelados, quédate conmigo, porque aquí fue donde todo empezó a ponerse peor. Decidí entrar a la antigua escuela de poblado. La puerta estaba caída y el pizarrón todavía tenía palabras escritas con gis. Mañana no vengan. Eso me hizo un nudo en el estómago. Los pupitres estaban acomodados, como si los niños hubieran salido al recreo y nunca hubieran regresado. El olor a humedad era tan fuerte que ardía en los ojos. Fue ahí donde escuché una voz por primera vez. Baja, áspera, casi un susurro. ¿Javier? Mi cuerpo celó. Nadie sabía que yo estaba ahí. Respondí sin darme cuenta. ¿Hay alguien ahí? Silencio, hasta que escuché una tos seca. Un hombre apareció en la puerta. Delgado, con el rostro marcado por el sol y los ojos hundidos. Dijo llamarse Efraín López. Temblaba mientras hablaba. Yo me quedo, dijo. Alguien tiene que recordar. Nos sentamos en el suelo. Me contó que, años atrás, San Isidro empezó a perderlo todo. Las cosechas no daban fruto. Los animales morían sin explicación. El agua del pozo se volvió amarga. La gente enfermaba, pero los médicos no encontraban nada. No era hambre ni una enfermedad conocida. Era como si el lugar estuviera rechazando la vida. Intentamos irnos, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero algunos regresaban, distintos. Le pregunté por qué. Me miró durante largos segundos y respondió, porque el poblado llama, y quien escucha, cambia. Cuando salimos de la escuela, noté algo aterrador. Mis plantas afuera, que había dejado en el coche para un proyecto, estaban secas. En cuestión de horas, como si hubieran pasado años.
San Isidro no solo mataba lo que se quedaba, borraba el tiempo. Si crees que ya has escuchado historias aterradoras, agárrate bien, porque en ese momento pensé que no saldría con vida. Por la noche, Efraín me llevó hasta el antiguo pozo. El aire era pesado, difícil de respirar. Las estrellas parecían demasiado lejanas, como si el cielo se hubiera apartado de ese lugar. Me contó que, en la última noche antes del abandono total, los habitantes escucharon voces saliendo del fondo del pozo, voces de familiares muertos, amigos, niños. Mi esposa, Lucía, me habló, dijo llorando. Ya había muerto, pero me llamó por mi nombre. Me acerqué al pozo y sentí un olor metálico mezclado con tierra mojada. Cuando miré hacia adentro, escuché algo que me hizo temblar por completo. La voz de mi abuela, clara, inconfundible. Javier, vuelve a casa. Caí hacia atrás con el corazón desbocado. Efraín gritó que no escuchara. Dijo que el poblado se alimentaba de la memoria, de la culpa, de la nostalgia. Cuanto más recordabas, más te jalaba. Entonces nos dimos cuenta de que las casas crujían al mismo tiempo, puertas azotándose, pasos invisibles corriendo por las calles. No había nadie, pero el poblado estaba despierto. Corrimos. El pecho me ardía. Sentía que mis fuerzas se iban, como si algo estuviera drenando mi energía. Al límite, crucé la carretera de terracería y, en el instante exacto en que salí de los límites de San Isidro, todo se detuvo. El sonido, el frío, las voces. Cuando volteé, el poblado se veía normal, callado, inofensivo, como si nada hubiera pasado. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, quédate hasta el final, porque lo que descubrí después cambió todo lo que creía sobre los lugares abandonados. Regresé a la ciudad y busqué registros antiguos. Descubrí que San Isidro fue construido sobre tierras consideradas estériles desde la época colonial. Los relatos decían que ahí nada prosperaba por mucho tiempo, ni las personas, ni los sueños. Efraín nunca salió de ahí. Días después, cuando intenté volver con las autoridades, el poblado simplemente ya no estaba. Solo un campo seco, ninguna construcción, ningún camino, como si nunca hubiera existido. Pero por las noches todavía escucho la voz de mi abuela llamándome en sueños. Y a veces, cuando paso cerca de zonas desiertas, siento ese mismo frío, el mismo olor. Aprendí que existen lugares que no fueron hechos para ser habitados. Lugares que cargan el peso del abandono humano y lo devuelven en silencio, en ausencia, en miedo. San Isidro del Olvido no aparece en los mapas, pero existe, mientras alguien lo recuerde, mientras alguien escuche el llamado. Y ahora, tú también lo sabes.